últimos que aceptamos. Bien. Hemos comenzado, jóvenes, con esto de acá, ya, con esto. Estábamos avanzando, ¿no? Justamente es el punto donde estábamos, de manera un poquito rápida, jóvenes, porque algo lo hemos visto esto, pero como les decía, ¿no? Teníamos una señal muy baja, el cual no se podía escuchar perfectamente. La clase vector, ¿no? La clase vector es esta estructura que nosotros estamos viendo acá, ¿no? La cual estoy señalando, jóvenes. Ya es un arreglo, ¿no? Llamado también arreglo de una dimensión, ¿ok? Cuando hablamos de arreglo es una estructura que tiene orden, ¿no? Orden. En este caso, el orden que tiene de estas casillas, ¿no? Es en forma secuencial, una tras otra casilla, ¿no? Y ese orden de las casillas, pues, tiene una numeración, el cual nos va a servir para referenciar a dicha posición, para almacenar un valor, ¿no es cierto? Un valor, o para poder accesar el valor, ¿no? Podemos depositar acá el valor, almacenarlo, o la operación de referencia a través de un índice, que este va a ser el índice de referencia a la posición de un elemento del vector. Como podemos observar, el índice tiene una secuencia, ¿no es cierto?, progresiva, 1, 2, 3, estándar, ¿no? Estamos descartando, por si acaso, la posición 0. ¿Ya? Estamos descartando por cuestiones de lógica, ¿no? En algún momento dado lo he mencionado, ¿no es cierto? Nosotros si utilizamos esta posición como que a veces sale de la lógica indicando que estamos con la posición 0, que para nosotros esta variable n, ¿no es cierto?, que acompaña al vector, es una variable cualquiera, pero el rol que tiene es tomar en cuenta cuántos elementos activos están en el vector, cuántas posiciones activas, es lo mismo, en un instante de tiempo. Si decimos tenemos n elementos, tendríamos que estar utilizando esta primera posición, lo cual no suena lógico, ¿no? Que es diferente a lo que tenemos en este ejemplo y decir, tenemos 4 elementos, sí, a partir de la posición 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿no? Ese es llamado la dimensión relativa, por favor, esta variable. Y el vector, obviamente, ¿no es cierto?, es manejado por la variable b, ¿ok? Y un índice, ¿no? Así, porque b consigo mismo, a no ser que tú hagamos operaciones de un vector o hacia otro vector, como una copia, que es diferente, ¿ok? Pero, jóvenes, los elementos del vector o las posiciones del vector son referenciadas, ¿no?, a través de una constante, ¿no?, por decir b sub 1, ¿no? Así es. Y si nosotros queremos almacenar a dicha posición, ¿no?, suponiendo que no existe nada, y hacemos esta operación, entonces estamos almacenando, la operación la dice, ¿no?, asígnese 85 a b sub 1. B sub 1 es esto, y asignamos 85 ahí, ¿no? Podemos tomar como referencia, ¿no? O sea, b sub i, ¿no? Otra forma de manejar el índice es con una variable. Dependiendo del valor de la variable, jóvenes, supóngase que i fuera 1 también, entonces b sub 1 asigna x. Aquí estamos accesando, estamos referenciando, ¿no? Referenciando para un acceso. Acá. El índice, hemos dicho, jóvenes, también, que puede ser toda una expresión, toda una fórmula, si usted quiere entenderlo así, ¿no? B sub, ¿no?, A más B entre S por H por Q elevado seno, cosa, no sé, pero al final nos tiene que dar una posición, ¿no?, entera y que sea uno de estos, los cuales están activos o uno que no está activo, pero que la vamos a activar, ¿no? Hemos dicho también que el índice, ¿no es cierto?, de un vector puede ser a su vez la posición el valor de otra posición. Supóngase una vez más, b sub i, que sea, ¿no es cierto?, 3, hemos dicho, o 4, ¿no? Así. Entonces dice b sub i, el índice es un elemento del vector, de acuerdo a i. Supóngase 1, entonces estás referenciando a 4. Pero a su vez ese resultado 4, ¿no es cierto?, es un índice nuevamente del vector, ¿no? Del vector. Entonces 4 estás referenciando a este elemento de acá.
Entonces, cuando se maneja de esa forma, ¿no es cierto?, donde una posición a su vez es el índice de otra, es sinónimo de que este apunta a otra posición y estamos tomando en cuenta el valor de dicha posición al cual se apunta, ¿no? Jóvenes, no solamente esto, podría haber otras formas más de manejar, ¿no es cierto?, pero las tradicionales son, ay, ¿cómo podemos hacer referencia a la posición de un vector? ¿Ok? Un solo índice, por si acaso. Y por eso se llama, ¿no es cierto?, arreglo de una dimensión también. ¿Okay? Recordamos entonces, es un arreglo lineal, ¿no?, de una dimensión, ¿no?, lo cual a su vez representa el manejo de un conjunto de casillas en orden secuencial, ¿no?, así como lo hemos visto. Tiene una dimensión definida, a veces tiene un tamaño máximo, ¿no?, de acuerdo a la aplicación, ¿no? Si estoy haciendo un análisis de un conjunto de datos, ¿no?, de notas de los estudiantes, entonces del peso de los estudiantes, ¿no?, de algún otro factor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos estudiantes es lo máximo que se puede manejar, ¿no? En este caso, si es un aula, máximo será 101. Como estamos descartando el 0, son 100 posiciones, de la 1 hasta la 100. Con esto más se hacen 101, ¿no? Es así. Ese tamaño obedece a la aplicación que nosotros vamos a darle con el vector, ¿no? Si en algún momento dado queda pequeña esa dimensión de 101, caray, nos dijeron ahora la nueva norma es que tengamos máximo 120 alumnos, por decir, la podemos redimensionar, ¿no? Redim. Por lo general, ¿no es cierto?, esta redimensión es más para crecer que para bajar, ¿no? O sea, podemos hacer crecer este vector, ¿no?, sin perder los datos de un tamaño máximo hacia otro tamaño. O podemos reducir también, ¿no? Así es. Se utiliza en aplicaciones donde se manejan un conjunto de datos, ¿no?, pero del mismo tipo, elemental o estructurado, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí se pueden manejar millones, millones, no sé, pues, de datos, ¿no?, como un conjunto de datos. ¿Okay? No hay que perder de vista, haremos así, esa característica, ¿no? O sea, ¿para qué sirve esto? Manejar un conjunto de datos, ¿no?, del mismo tipo. Si son enteros, perfecto. Si son reales, todos tienen que ser reales. Todos pueden ser caracteres, todos pueden ser booleanos, todos pueden ser string, o pueden ser de una estructura, ¿ya? Esto vamos a verlo más adelante, pero así rapidito. Hay una palabra en inglés, structure, ¿no?, así es, y le das un nombre a esa estructura, por decir estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene un estudiante? Un registro de tipo entero, un apellido paterno de tipo texto, un nombre de tipo texto. Supóngase que quieres manejar solo estos 3 elementos de un estudiante, ¿no? Y dices fin estructura, ¿no? En la structure. Entonces, esta es una estructura, ¿ok? Nosotros vamos a manejar este vector de tipo enteros, pero puede ser de esta estructura que dice estudiante, ¿no? Así es. Entonces, cada elemento va a ser de esta estructura, de este paquetito, pero igual, no deja de ser que este conjunto, o todo el vector, mejor dicho, maneja elementos de un mismo tipo, ¿no? Pueden ser estructurados, todos tienen que ser de esta estructura. Así como dice acá. Vamos a verlo un poquito adelante, avanzando un poquito. Ves un max de enteros, dice. Entonces, podríamos colocar también ves un max de tipo de estudiante. Entonces, cada posición del vector
tenga 3, ¿no es cierto?, que dice cuántos son a la dimensión, ¿no? Así es. Y vamos cargando uno por uno, ¿no? Así es. A la primera posición, random de X, random por 100, ¿no? Estamos cargando aquí 70, ¿ok? Después incrementamos el índice y cargamos random, otra vez repetimos la operación, pero al índice 2. Ingeniero no está compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla. Gracias, muchachos, ¿no? Caray. Es que es el problema de los compañeros, ¿no? Que cuando entran y salen, aparece un error acá en la señal, ¿no? Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar. Permítanme. Mientras estaba hablando se detuvo unos 30 segundos, no sé. Ahí voy, jóvenes, ¿no? Esos son sus compañeros que quieren entrar a las 7:22, ¿no? Así es. Ya le hemos dicho que no se debe molestar. Así es. Bien, jóvenes, vamos a continuar, muchachos, estamos acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, decíamos, ¿no? Caray, no sé cómo vamos a hacer, muchachos, con los compañeros. Así es. Bien, decía, si queremos cargar, ¿no? En síntesis, el cargado se hace, pues, uno por uno, ¿no? Así es. A la primera posición es lo más lógico, a la segunda posición, a la tercera posición, y ahí vamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, andómicamente, si fuera así, con esta forma. En síntesis, la operación se repite, ¿no? Cargar, aquí está, ¿no? Desde acá, cargamos el primero, cargamos el segundo, a la segunda posición, lo único que varía es el índice, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y repetimos. Y si decimos, por ejemplo, que queremos cargar n elementos, y este parámetro que viene, n1, nos dice 3, entonces van a ser 3 operaciones, ¿no? O sea, 3 repeticiones. Si dice 100, 100 repeticiones. Dice 1000, 1000 repeticiones. O sea, jóvenes, ahí ya se nos tiene que venir a la mente, es un proceso cíclico el cual conozco cuántas veces. For, ¿no? Ya tiene que venir el for. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así. Y bueno, ¿no? Al final, ¿cómo podría ser para cargar en un random de 1 a n elementos, ¿no? El parámetro es n1, n1 se asigna a n, ya tengo 3, ¿no? Y le digo aquí, cárgueme ese n veces. Si es for, 3 veces. Si es n 100, 100 veces. Si n es 1000, 1000 veces, ¿no? ¿Qué? Al random de 100. Inclusive, jóvenes, ¿no? En algún momento dado, bueno, en introducción hemos visto que cuando se maneje el for, jóvenes, que maneje el for, la mejor manera de aprovecharlo el for es en una forma secuencial así, de 1, que aquí nos está controlando el ciclo también, no digo el índice, 1, 2, 3, ¿no? Pero fuera del índice, este ciclo está controlando esta variable está controlando las veces del ciclo. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos aprovechando como índice, ¿no? Así es. Jóvenes, es así, ¿no? Ahora, pues no sería bueno que este ciclo comience en 0 para aprovechar este aquí. 0 y tendría que ser hasta n-1, ¿no? Ya cambia un poco algunas operaciones, ¿ok? Si es que aprovecháramos este 0. Y además no es bueno decir, estamos en el ciclo 0, ¿no? Estamos en la primera vuelta y es 0, ¿no? En un circuito tú no dices eso. Oye, estamos en la vuelta 0. Te van a mirar raro, pues, ¿no? Él debe estar en el A0 mientras nosotros estamos en la primera vuelta, viendo la primera vuelta, por decir, no sé, pues del RAL y de la Fórmula 1, del circuito aquí en Santa Cruz, no sé, de moto, lo que sea, ¿no? Entonces, jóvenes, recordando un poquito que el 0 como que no encaja en la lógica, ¿no? Jóvenes, esto es así. Y ya tenemos cargado de esta forma. Así es. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Esta lógica así básica de cargado, inclusive, ¿no es cierto?, genera un patrón. O sea, al final de ahí podemos aprender de que tenemos un patrón, ¿ya? Y una vez cargados, si usted quiere, ¿no es cierto?, ya tenemos un patrón. O sea, que este patrón se llama estrategia de referencia total o global, ¿ya? Cuando tú
o nosotros vamos a referenciar todos los elementos así, de izquierda a derecha regularmente, ¿no? Desde la primera posición hasta la última, ¿no? Entonces, es un for de 1 a n. Y aquí tenemos a B sub I, ¿no? Ya sea para cargar o para accesar, ¿no? Entonces, el cargado de un vector que se tiene que hacer en las primeras posiciones, ¿no? Regularmente. Ahora, ¿podemos empezar a cargar desde el final hasta? Sí, señor. Que sí, que no. Si quieres, te vas al medio y la cargas en el medio. Pero a ver cómo la controlas, ¿no? ¿Okay? Pero hay, más adelante en estructuras de datos, van a ver, jóvenes, ¿no? Cómo se puede, entre comillas, ¿no? Hacer movimiento de estos, entre comillas, un movimiento de estos datos. Así que va, ¿no? De manera circular, así, ¿no? Ahí. Entonces, los datos que vamos bosando van a ser de acá y los que van ingresando van a ser acá. Seguimos ingresando, van a seguir acá. Seguimos bosando, van a seguir de acá, ¿no? Entonces, se va, entre comillas, va moviéndose la estructura, ¿no? Pero claro, para eso tengo que tener un apuntador acá que diga estoy en esta posición y el último está en esta posición, ¿no? Y puede seguir, ¿no? Termina eso y sigue a la vuelta, ¿no? Eso se llaman listas, ¿no? Pero eso ya corresponde a estructuras de datos, ¿no? Donde hacemos girar esto, pues, como una teoría de colas, ¿no? ¿Qué es una cola? Pues el que viene se pone a la colita, ¿no? Aquí, a 77. Al que se atiende es este de acá, 80, ya se fue atendido, ¿no? Viene otro señor, ¿no es cierto? Lo ponemos acá, no sé, ¿no? Ese puede ser su código, la hora, no sé, ¿no? Entonces seguimos atendiendo, ¿no es cierto? Se atiende y sale atendido, ¿no? Así es. Atendido, seguimos atendiendo y nadie viene a la cola. Continúa la cola, aquí ya le corresponde acá, ¿no? Así. O sea, va a haber una variable por acá, ¿no? Por decir X, ¿no? A que tiene igual a 6, ¿no? Que estamos en la posición 6, y el otro, el Y, llamaremos así, ¿no es cierto? Que va a tener 1, pero sabemos que esta la estamos manejando de manera circular, ¿no? Así es. Jóvenes, hay formas, pero nosotros no vamos a meternos con la estructura de datos, ¿no? ¿Okay? Porque eso le corresponde más adelante. Y nosotros lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a trabajar con un vector de manera regular, ¿no? En las primeras posiciones, y vamos a hacer muchos algoritmos, ¿no? Para trabajar con este conjunto de datos. El patrón, ¿no? Cuando se dice un patrón, jóvenes, por si acaso recordando, esto no solamente viene acá de programación, sino de introducción, tenemos patrones también, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir un patrón? Patrón es más o menos una regla el cual tú tienes que seguir para hacer muchas operaciones, ¿no? En la era industrial el patrón representaba un modelo, ¿no? Es el modelo que vamos a hacer, así, ¿no? Ya sea pequeño o grande, teníamos que ser igualingo, ¿no? Así. Tal vez variaba un poquito, pero teníamos que ser. Ese es un patrón, ¿no? Entonces, cuando tengamos que diferenciar todos los elementos, todos activos en un momento dado, y este es el patrón, así, tan simple como un for, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos dicho, pues el cargar es una estrategia de referencia total global, como así también hay muchas operaciones que requieren esta referencia para lograr su objetivo, esta de acá. Y es media lógica adentro, para muchas operaciones. El diseño, ya, ¿no es cierto? El diseño acá, como lo hace Edward Jordan, tenemos acá la clase, lo pondremos un nombre vector, así, siempre tiene que ser en singular, hemos dicho. B sub max, de tipo estudiante, digo, de tipo entero. Por favor. Y la pregunta tal vez es, profesor, ¿y por qué no manejamos reales? ¿Por qué no manejamos caracteres? ¿Por qué no manejamos booleanos inclusive? Bueno, sí, ¿no? Pero un dato entero, jóvenes, inclusive con respecto a un real, es mucho más claro, ¿ya? O sea, vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero verlo ordenado este vector, así, la vamos a ordenar, por decir, aquí entonces va a venir 55, entonces, aquí va a estar 70, y aquí va a estar 80. Si un dato entero es más visible o es claramente visible en muchos resultados, ¿ya? Hasta ver los datos, ¿no?
A ver, por ejemplo, si les digo, a ver, 0 punto, no sé, ¿no? 0 y es más. 8 real, por decir 0.00, ¿no? Así. Okay. 8 datos, 0 punto, ¿no es cierto? 0, no sé, por decir. Ordenaremos, ¿no? ¿Ok? La podemos ordenar, no quiere decir que no. Así es. Este va a ir el primero, es el más pequeño, ¿no? Se va a venir acá, pero ya el otro me la va a matar, ¿no? Entonces, jóvenes, pero ya nos cuesta más visualizar esto. Este va a ser primero, este va a ser segundo y este va a ser tercero. Hay que ordenarlos, ¿no? Entonces ya no se puede ni cambiarlo ahí, ¿no? Ya aquí la voy a colocar, si la muevo acá, no sé, ya se va a morir ese dato, a no ser que lo tenga así. Ya, ahí está, ¿no? Después esto viene acá, ¿no? Ahí, y eso viene. Ahí está ordenado. Es más, ya se me unió inclusive los dos datos, ¿no? ¿Okay? Entonces, jóvenes, o sea, hay veces, jóvenes, es fácil pensar en algunas cosas, ¿no? He tenido alguna vez una crítica de algunos de los compañeros. El Moyo lo hace con enteros, no nos ha enseñado reales. Jóvenes, ordenar enteros, reales, booleanos, es lo mismo, es la misma lógica. Lo único que en vez de decirle, jóvenes, que sea entero, usted le va a poner real, ya, si usted quiere, real, ¿no? En castellano. O si quiere, le puede poner char, ¿no? Así. Caracteres, ¿no? Perdón, en castellano, carácter, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, es así, ¿no? Entonces, pero sería, hay veces, jóvenes, a ver, sería, hay veces, ¿no? Contraproducente o como que no suena bien, ¿no? Si manejamos caracteres, jóvenes, si manejamos caracteres. No sé, representa categorías de licencias, no sé, de personas, etcétera, ¿no? De manera que esta otra A, ¿no? ¿Ya? Por decir. Le vamos a ordenar caracteres, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Aquí va a estar la A, aquí va a estar la D, aquí va a estar la E, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene ordenar los caracteres? Así, ¿no? Hace rato he mostrado también con los reales, que podemos tener valor. Obviamente, si nos piden a nosotros datos reales, no, vamos a manejar un conjunto de tipos, lo hacemos, ¿no? Pero para cuestión de aprendizaje, jóvenes, hay que ser lo más claro, ¿no? Entonces no es simplemente una vez vuelvo a repetir, ¿no? Al menos una vez, jóvenes, con todas las disculpas, ¿no? Al menos había una vez en una tesis, me encantaba estar en las tesis como autoridad inclusive, jóvenes, ¿no? Me encantaba estar en la tesis, he asesorado, no sé si cientos de tesis o miles de tesis, ¿no? Trabajaba en tantas universidades, he asesorado muchas tesis, ¿no? Muchas tesis, ¿no? Más que tesis, proyectos de grado se llaman así, ¿no? Entonces, en la UPSA, en la NUR, en la Católica, en la Gabriel Zené Moreno, en la Universidad Técnica de Oruro, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, pero escuché una tesis, ¿no? Bueno, y justamente decía, bueno, oye, ese ordenamiento, sí, ¿y por qué no usaste otro ordenamiento, no? Otra técnica de ordenamiento, le preguntaba, ¿no? Es que eso nomás vimos con el ingeniero Moyo, dice. Caray. Y fue genial, ¿no? Jóvenes, lo que nosotros veamos acá no es pues todo, no es todo, y no se va a acabar nunca pues la lógica, no se va a acabar nunca, muchachos, ¿no? Entonces, y además es lo mismo como si alguien dijera, oye, a ver, ordenarlo con caracteres, por decirte prueba, ¿no? No, como yo no hemos visto ordenar caracteres, solo hemos visto números enteros. Por favor, muchachos, ¿no? O sea, no es así la cosa. En ninguna ciencia, así es, en ninguna ciencia, jóvenes, yo creo que se puede abarcar todo lo que es imposible. Entonces, todo lo que nosotros vemos, ¿no es cierto, jóvenes? Hasta donde vemos, pues es una guía, es una base, el cual sobre eso tenemos que seguir trabajando. Y además, en la próxima materia la van a repetir muchas de estas operaciones, de estas técnicas, ¿no es cierto? Pero con otro enfoque,
con otro enfoque. Enfoque recursivo se llama, programación recursiva, ¿no? Así es. Y en estructura de datos lo van a ver también, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahí suceden estas cosas, ¿no? No lo ha visto el ingeniero Moy, por lo tanto no lo sé, digamos. Jóvenes, interesante, ¿no? El conocimiento ustedes lo tienen que tener mejor que el ingeniero Moyo, muchachos, cuando salgan profesionales, ¿no? Así, mejor. Y si no, pues no lo han entendido, ¿no? Esto yo ya no sé si regresa a su lugar o no regresa a su lugar. A ver, vamos a ver, creo que me estoy tardando mucho. Ya, estaba así eso, ¿no? Y seguimos, ¿no? Decíamos, ¿cómo diseñamos B sub max entero, n entero, ¿no es cierto? Esta es la dimensión relativa, mucho cuidado. Y las operaciones, como siempre, primero cargar, ¿no? Vamos a ver cómo cargar de muchas formas también. Descargar, ¿no? Acumular, no sé, ya un montón de operaciones. Aquí están las propiedades, aquí están las operaciones. Y aquí, como siempre, en menú vamos a seguir con las reacciones, ¿no? Así es. ¿Okay? Listo, ya estamos listos para implementar esto, pero vamos a continuar con las operaciones. Dice, 1. Cargar randómicamente N1 elementos en el rango A y B, ¿no? Entonces, un ejemplo decía, si N1 es 3 elementos, para entenderlo, a pesar de que aquí dice 4, no importa, 4 elementos, ¿no? En el rango de 10 a 15, ¿no? Entonces, jóvenes, solo va a haber cargado aquí, ¿no? Elementos en el rango de 10 a 15, ¿no? Así es. Entonces, hemos dicho, ¿cuál es la fórmula de generar un valor numérico random? ¿Qué es esto? Así. También lo hemos hecho con los números enteros, así, con la clase entera, ¿no? A más random por B menos A. Entonces, aquí está el mínimo valor. Cuando este random genera 0, 0 por cualquier valor es 0, 0 más 10 es 10, ¿no? Cuando este random genera un valor intermedio, ese random genera un valor entre 0 y 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando genera un valor intermedio entre 0 y 1, decía 0,5, por ejemplo, 15 menos 10 es 2.5 por 5, ¿no es cierto? 25, 3, ¿no? 2.5, 3, 3 más 10, 3, ¿no? Más o menos. Y el máximo valor que genera es 1, ¿no? Entonces, 1 por 5, aquí la diferencia es 5, 5 más 10, 15, es lo máximo, porque dice acá, ¿no? Entonces, la formulita es esa, ¿no? Que lo hemos explicado más antes, por qué debe ser así, ¿no? Así es. Y si nosotros hacemos coser esto, ya hemos visto cómo se carga, ¿no? Entonces, vamos a ir cargando, por decir, 4 elementos, va a ir así, de uno en uno. Eso es un ciclo for. Vamos al diseño, ¿no? Por favor, al diseño modular. ¿Qué necesitamos para cargar? N1 y el rango A y B. Ah, perfecto, ¿no? ¿Y aquí hay de salida? Nada, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor, que no hay nada? ¿No? El vector estaba vacío o está vacío, ¿no? Así. Y, ¿no? Inclusive esto también está en 0. Es como va a comenzar el vector, nulo, vacío. Esto es suficiente para decir esta n igual a 0, es suficiente para decir que está vacío el vector. ¿Ok? No interesa qué contenido tenga acá. ¿Ya? Ahora, si quieres, la puedes colocar en ceros, no sé, ¿no? Como tú quieras, pero no es necesario. Los jóvenes, de este estado así vacío, ¿no? Este va a tener eso. ¿Qué hacen los procedimientos? Cambian de estado. Una propiedad, que en este caso es el vector, o las propiedades, también cambia esto. N. Perfecto. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el cambio, profesor? Estaba vacío, ahora está cargado con 4 elementos. Ha cambiado el estado, ¿no? Regularmente las funciones hacen eso, ¿no? Cambian de estado. Que yo incremente un elemento más acá, aunque sea pequeño, ¿no? Por decir un 12, ¿no? Y aquí nos va a decir, oye, ya son 5 elementos. ¿Qué es eso? Es un procedimiento. Tenía 4 elementos, ahora tiene 5, ¿no? Así es, ¿ok? O lo puedo hacer esto así, de repente, 0. Ya no tiene ningún elemento. ¿Qué es eso? Es un procedimiento, ¿no? Hay un cambio de esta propiedad, ¿ok? El ordenar, el ordenar. Supóngase que seguimos con, por favor, con 4 elementos, ¿no? Ya, así, ¿no?
con 4 elementos. Y la ordenamos, ¿no? 10, por favor, disculpen muchachos, hay 13, 14. ¿Esa es función o procedimiento? Procedimiento. Estaba desordenado el vector, ahora está ordenado, ¿no? Estaba un estado, ahora está, ¿no? Otro estado, ¿ok? O viceversa, está ordenado y la podemos desordenar, claro, también es una lógica, ¿no? Así es. Entonces, los procedimientos, jóvenes, ¿no? El objetivo que tiene así grande es cambiar de estado las propiedades. Una propiedad, que en este caso tenemos solo 2 propiedades, el vector y su dimensión. Podemos cambiar las 2, podemos cambiar solo el vector, así, ordenado. No cambia dimensión, pero los elementos se ordenan. Cambian de posición, digamos, ¿no? ¿Ok? O en algún momento dado podemos tener solo un cambio acá y también es un procedimiento, ¿no? Así es, jóvenes. Diseño modular, ¿no? Utiliza la técnica de la caja negra, ¿no? Estoy recordando la metodología de programación. Cuando estoy haciendo una operación, no sé, cualquiera tiene que seguir una metodología, ¿no? Así es. Y aquí está el primer paso, el segundo paso. El tercer paso es la lógica, ¿no? Pero esta lógica, jóvenes, igual se construye, ¿no? Así es. Y decía, de acuerdo a lo que has entendido, ¿no es cierto? Acá ya puedes hacer, ¿ok? Entonces dices, Olga, ¿no es cierto? Si N1 viene 4 y un rango de A a B, ¿no? Ya sabes la formulita, ¿no? Son 4. Voy a aplicar el patrón, ¿no? ¿El patrón qué? Voy a referenciar todos los elementos que me dicen. 4, si viene 4 acá, 4 posiciones. Si viene 100, 100 posiciones. For, ¿no? Tú puedes partir con el for o puedes partir por esta idea de acá. Así se carga. Sí. Okay. Control C, vuelve a decir, ¿no? Y la pongo acá, control B. Muy bien, así vamos a cargar. Sí, pero se va a repetir n veces. Entonces, tú dices, ¿no es cierto? Aquí va a venir un for, mejor dicho, un para, y que varía desde 1 hasta lo que es n, ¿no? Así. Y este se va a repetir, ¿no? Este se va a repetir. Perfecto, ¿no? Y después que se repita esto, ahí vas a decir que continúe, ¿no es cierto? El ciclo fin para, ¿no? Así, así. Perfecto, no hay ningún problema. Bien alineado, ¿no? Así es. Y con azulito, ya, no importa. ¿Ok? Listo, jóvenes. Ya. Pero aquí hay algo, ¿no es cierto? Donde n, ¿qué valor tiene? No tiene nada, ¿no? Inicialmente no tiene nada. Tiene que tenerlo. Entonces decimos, n va a tomar el valor del parámetro n1. Por favor, este es minúscula también, ¿no? Ese es. Listo, ya está cargado, ¿no? Entonces, la lógica, jóvenes, se parte, ¿no? De una idea, el cual tú lo has entendido cómo cargar acá, ¿no? Es más, se supone que este ya es un trabajo nuestro, ¿no? O sea, nuestro, digo, ya esto hacen los ingenieros, hacen los analistas, los diseñadores, ¿no? Los programadores, etc. ¿Ok? Entonces, este paso, por eso se llama diseño modular, ¿no? Ya estás diseñando, ¿no? Y este es diseño del algoritmo. Se supone que para diseñar, ¿no es cierto? Ya sea este paso 2 o paso 3, ya tienes un know-how, ¿no? Tienes un conocimiento. No vas a ir a aprender aquí, por ejemplo, yo no les voy a decir cómo funciona el for. Usted ya sabe el for, ¿no? Aquí tal vez el random, hablemos de recordar, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, esta idea acá, ¿no? Esto partió, o usted quiere, voy a referenciar todos, podría haber partido de esto. Ese es el patrón. Todos, ¿no? Aunque está vacío, pero voy a cargar lo que me dice el total. Así, todos. Perfecto, ¿no? ¿Y cómo se carga randómicamente? Aquí está, ¿no? Esta es la formulita. Así. Entonces, la incorporas eso, ¿no? Eso es partido de un patrón, ¿no? Aquí está el patrón, jóvenes. Es lo mismo esta flechita, ¿no? Esta flechita es un ciclo, el cual, de acuerdo a la sintaxis, como estoy manejando acá, y igual de 1 a n, es un for. Estoy partiendo acá, ¿no? Ese es el patrón. Entonces yo puedo partir, aquí aplico mi patrón y le ajustamos. ¿Qué voy a hacer con todos los elementos? Voy a cargarlos randómicamente, aquí, ¿no? Así, voy a cargarlos randómicamente. Dices eso, ¿no? Entonces, listo.
necesitamos n con un valor, le ajustamos y listo, ya está. Cargado, ¿sabe? ¿No? Así es. La siguiente operación, el descargado, jóvenes, el descargado de un vector, ¿no? Bueno, siempre pensamos primero desde la interfase, desde la ventana, ¿no? ¿Okay? Entonces, y si nosotros esto vamos a llevarlo a la ventana, ¿no es cierto? Pues la mejor manera sería llevarlo a un string, así, ¿no? Así, a un string, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo lo vamos a cargar en un string, ¿no es cierto? A través de esta operación, ¿no? Se supone, jóvenes, ¿no? Yo no voy a explicar en este momento qué es un string. Usted ya sabe qué es un string, ¿no? Así es. Y si no, profesor, no he visto string, ya, bueno, eso hay que regresar a introducción, ¿no es cierto? Así es. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Pues lo que vamos a hacer es, voy a referenciar todos los elementos, otra vez, todos, ¿no? ¿Okay? Y cuando vayas referenciando el primero, con el 13, ¿no? El B sub I, ¿no? Supóngase que es el primero, la voy a transformar en string y la voy a concatenar a la variable, ¿no? Y esto se supone que va a comenzar vacío. Entonces, de vacío, ¿no? El primer elemento que estamos referenciando, B sub 1, lo transformamos en string y la metemos. Muy bien, la metemos. ¿Qué tiene? 13, ¿no? Y vamos a concatenar también con una basita para diferenciar un elemento de otro, ¿no? Así, la basita, ahí está. Estoy uniendo, ¿no? Con ese más se concatena. Y en la siguiente vuelta, ¿no es cierto? Vamos a referenciar al 10, ¿no? Al segundo elemento, y vamos a decir, todo lo que teníamos, lo que tenemos es 13, y la base. A eso lo unimos el siguiente elemento, B sub 2, 10, ¿no? Así, lo unimos, ¿no? Pues ya estamos generando acá esto. 10, y la basita, ¿no? Vamos, continuamos con el ciclo, vamos a referenciar el siguiente elemento, 14, no sé, y lo vamos a meter a todo lo que existe, 14, ¿no? Así es, 14, y la basita, listo, y es referenciar todos los elementos. Mi patrón, ¿no? Mi patrón. ¿Y qué voy a hacer con cada uno de los? Meterlo al string, aquí está la forma de meterlo al string. Entonces yo una vez más, ¿no es cierto? Por favor, vamos con el paso número 2. ¿Qué tengo como entrada? Nada, porque está cargado el vector. Lo que estoy buscando es descargar, ¿no? ¿Okay? Entonces, jóvenes, no tengo nada. ¿Y qué voy a generar como salida? Este string. Este string, ¿no? De tipo cadena o texto, como usted quiera. Es una sola salida, sí, y es predefinido esto, ¿no? Que ya está en el lenguaje como dato elemental, sí. Es una función, ¿ya? Un dato predefinido o elemental, a pesar de que es una estructura, pero también el lenguaje la considera como elemental, ¿no? Es un tipo de dato predefinido elemental, así como un entero, un real, un booleano, un carácter, también está tomado en cuenta. ¿Es una sola salida? Sí. ¿De tipo elemental? Sí, es función. Porque una función devuelve un valor y va a devolver todo ese string. Cargado con el vector, descargar, función, ¿no? Así es. Tercer paso, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? La lógica, otra vez, ¿no? Debería de partir con mi patrón. Si se acuerdan, todos, dice acá, para i, que es igual de 1 hasta lo que sea. Muy bien, ¿no? Y fin para. Así. ¿No? Así es. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu patrón? Tu patrón es, ¿no es cierto? B sub i. Así. Listo. Ese es tu patrón. ¿Qué vas a hacer con todos los elementos? La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Aquí está referenciado a todos, de acuerdo a este control de la variable, ¿no? Del ciclo 1, 2, 3, 4. Y además estamos aprovechando ese índice, esa variable como índice, ¿no? Entonces, B sub 1, ¿qué vas a hacer con B sub 1? B sub 2, B sub 3, etcétera. ¿Vas a meterlo a un string? Caray, esto, ¿no? Control C, la copiaré para no escribir, muchachos, ¿no? Entonces, esto va a cambiar así. Y aquí está la referencia global. Ahí sí, ¿no? ¿Qué va a hacer con todos? Lo voy a meter en un string, entonces tienes que hacer todo eso. Perfecto, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ok? Ya está. Pero resulta que revisando un poco, ¿no es cierto? Esta cara, ¿y con qué va a comenzar ese vacío? Pues ya sabes, ¿no? Así, no, listo, ya está.
Y finalmente, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos después del ciclo? Esa es la lógica, jóvenes, ¿no? La lógica a ver, terminaré retornar, ¿no? Retornar el string. ¿Por qué? Porque es una función, ¿no? Así. Y esta es la lógica, ¿ok? Y la lógica partimos de patronas o partimos de un punto en el cual tú te ubicas o dices voy a tener un ciclo global, listo. Y después dices ¿qué necesito previo? ¿Qué viene después? ¿No? Así. Con esta lógica se construye así, ¿no? Así de esa forma, ¿no? No, les decía, no soy un robot, ¿no? No soy un robot o un autómata finito para decir eso es igual for y ta. Bueno, si alguien tiene esa capacidad, excelente, no hay ningún problema. ¿Okay? No hay ningún problema. Que puede ser también así, sí. ¿No? Jóvenes, la lógica no se memoriza, por si acaso. Si usted está queriendo memorizar, es una locura, ¿no? La lógica se deduce, ¿no? Hay que deducirla de alguna idea, ¿no? Así. Y la idea está acá, en este esquema. En ver así un vector y cómo le hago, dices, en patrones, sí, eso puedes tener todavía, aunque un poco de memoria, que tenemos que tenerlo, ¿no? No solamente el conocimiento es deductivo, inductivo, ¿no? Sino también puede ser, por ejemplo, memorístico. Pero memorizar mucho, no sé, ¿no? Pero claro, y apenas estamos comenzando, ¿no? Lo que hay que memorizar son las ideas, ¿ok? Se recomienda aquí. Y a partir de las ideas y con este esquema, vamos encontrando la lógica. Por si acaso es así, muchachos, ¿ya? Descargar, listo, ahora sí podemos, ¿no? Ya podemos hacer muchas operaciones más, pero ya estoy listo como para implementar esto, porque si la implemento así nomás, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer el cargado, descargado? ¿Cómo voy a demostrar el manejo de la propiedad? ¿No? Tengo que desarrollar el cargar, descargar. Ahora sí nos vamos, ¿no? Como estamos comenzando, jóvenes, la clase vector, ¿no? Permítanme un poquito. Ya, yo creo que hay, ¿no? Necesitamos comenzar otro proyecto, ¿no? Visual Studio, cargando nuevamente, jóvenes, unos segundos. Le digo nuevo proyecto, usted ya sabe, ¿no? Por favor. Bueno, ayer tuve, jóvenes, una clase de introducción, ¿ya? Y hemos hecho esto, ¿no? Cargar, o sea, crear un nuevo proyecto, ¿no? Claro que las operaciones ya son más, otro tipo, ¿no? Más simples. Pero igual tenemos que seguir este procedimiento. Cargar, Visual Basic, ¿no es cierto? Windows Phone, el nombre de la aplicación, la ubicación. Oh, y uno de los compañeros bien nobles, ¿no es cierto?, su nobleza o su humildad, dice, profesor, hasta ahora no puedo entrar, ¿no?, al Visual Basic, a pesar de que ya hemos avanzado, ¿no? En primer lugar me dice, porque bueno, recién me acabo de inscribir, pues yo lo digo, lo siento mucho, hijo, pero vas a tener que ponerte al día, ¿no? Así es, mirar el aula virtual, ahí hay un contenido y consultar con tus compañeros. Porque si yo te pongo atención a vos, ¿no es cierto? ¿Y qué van a hacer de los 60 que quedan, no? Entonces, joven, no es así, ¿no? Entonces, y la recomendación, como siempre, jóvenes, y si alguien, de seguro, joven, ¿sabe? No sé cuántos somos acá. Sí. ¿Dónde estamos? Tenemos 42, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿cuántos inscritos hay? Vamos a ver dónde están los participantes, ¿no? Tenemos 83 inscritos, jóvenes, ¿no? Aquí lo están viendo, muchachos. 83 participantes encontrados en esta materia de programación 1 Grupo SB. ¿Cuántos estamos, no? En línea. 42, ¿no? Yo no sé por qué lo han metido demasiado, ¿no? Así es. Pero bueno, es virtual, o sea, tal vez. Pero para el examen va a ser la cosa, ¿no? Hay 3 grupos seguramente. Lo que no hay jóvenes, no sé, te les aseguro, ¿no?, que tal vez alguno de ustedes no me está haciendo correr hasta ahorita un programa, ¿no? Igual que ese compañero humilde decía, ¿no? Eso es humildad, ¿no? ¿Y por qué no está haciendo correr, profesor? Mi pantalla salen diferentes, dice, ¿no? Genial la humildad, ¿no? Para comenzar está bien, pues. Mi pantalla sale diferente, ¿no? Había sido otra versión, ¿no? Y si es otra versión, por decir, tengo el 2019, cara, no, pues. Hijo, le dije, ¿no es cierto? Vete tú aquí al internet, ¿no es cierto?
Ok, vete, es más, vete al YouTube, ¿no? Siguen mis recomendaciones de YouTube, ya les he dicho también a ustedes, ¿no? La consulta. Y vean ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo iniciar un proyecto en Visual Basic 2019, ¿no? Si es 2019 el que la instalas. Este video, no sé, pues te va a decir cómo, ¿no? Así le ponemos ahí el video y es más, aquí todavía está, y que comience ahí, ¿no? Así. Ahí les va a decir, ¿no? Es la pantalla de 2019, ¿no? Las tareas iniciales, etcétera, ¿no? Abrir algunos proyectos recientes. Bueno, difiere un poquito las pantallas, ¿no? Así es. Pero tampoco es, digamos, bueno, para comenzar no nos podemos chispar, pero alguien que ha manejado una versión no creo. Es directamente crear un proyecto y estamos siguiendo, bueno, tiene algunas ventanitas más, ¿no? Entonces, jóvenes, en síntesis, ¿no? Si usted no ha aprendido algunas cosas, o el lenguaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Okay. Váyase pues acá, ¿no? Al YouTube o alguna página de internet, ¿no? Busque, ¿no? ¿Cómo, no sé, cómo se maneja el for en el Visual Studio, ¿no? Basic 2013, 2015 o el .NET es la misma, ¿no? ¿Ok? Les van a decir, muchachos, van a decir, ¿no? Los jóvenes aquí hay todo. Profesor, decía, me estoy incorporando y no he visto este lenguaje, no sé ni cómo comenzar el proyecto, entonces váyase y póngale 2000. Y tengo el 2013, por decir, ¿no? Así. ¿Ok? Ya, no importa. Con el 2013, la pantalla que nosotros estamos visualizando en este momento. Unas opciones relacionadas en la parte central, ¿no?, del cuadro de diálogo aparece el link. Ya, entonces, jóvenes, es así. ¿Okay? Ya les va a decir acá, así como nosotros estamos iniciando el proyecto, aparece esta ventana, les explica allá, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ir por ventanas de acá, si usted ya la conoce, y si no, tan fácil como decir un nuevo proyecto, ¿no? Y este proyecto se va a llamar, este es el nombre del proyecto, tiene que estar seleccionado, hemos dicho, el lenguaje y el entorno de trabajo, ¿no? Ventanas. Y le damos un nombre de proyecto acá, ¿no? Entonces, si decimos vectores, así, podemos darle vectores al nombre, ¿no? Porque vamos a manejar vectores, ¿no? Vectores. Es el nombre del proyecto, no es de la clase, del proyecto, ¿no? Entonces, buscamos una ubicación, como siempre estoy en C, ¿no es cierto? Acá en aulas virtuales tenemos programación 1, el grupo SB, ahí ya hemos trabajado, por ejemplo, una carpeta de números, la clase números enteros. Ahora aquí voy a crear otra carpeta y lo voy a llamar vectores también. El proyecto se llama vectores y la ubicación donde la estoy colocando también vectores. Seleccionamos eso y aceptamos, ¿no? Seleccionar y listo, ¿no? Y bueno, la salida dice es el archivo ejecutable que lleva el mismo nombre y, ¿no? Y aparece vacío esto, ¿no? Aparece la ventana, ¿no? Y su código, ¿no? Vacío, la clase for1. Ya estamos trabajando con otra clase, ¿no? Como es un entorno visual, se incorpora esta clase por default, ¿no es cierto? Y nos sirve para comunicarnos con otras clases. Entonces, la implementación no viene acá todavía, jóvenes, si no viene acá, permítanme. Aquí está, ¿no? Entonces, la implementación ya viene acá, ¿no? Decimos, aquí tenemos que manejar, bueno, hay muchas formas también, pero la manera más simple, ¿no es cierto? Tenemos proyecto, ¿no? Adicionar una clase, agregar clase, ¿no? Listo. Ahora te dice, ¿qué clase? Esta estamos implementando, ¿no? Se llama vector, ahora sí, su nombre como tal, ¿no? Vector. ¿De dónde viene eso? De aquí arriba, ¿no? Ya no lo voy a colocar vectores, aquí no se dice vectores, ¿no? Agregamos la clase. Y miren, aquí está la clase vector, ¿no? Public class vector en class, final de la clase, ¿no? Y la ventana sigue por algún otro ladito, ¿no? Con pestañas. Y seguimos, ¿no es cierto? Aquí tengo una constante max, esa es una constante, ¿no? Const, dice, max, ¿no es cierto? Es igual a 101, ¿no? Así. ¿Okay? Porque 101 voy a trabajar con un vector de 100 posiciones, ¿no? Gracias. Una vez hecho eso, recuerda, las propiedades, privado, ¿no es cierto? B sub max, ¿no? Así es, max, ok.
as integer, ¿no? Enteros. Ah, perfecto. De trabajar de enteros, así me lo dice acá. Estoy mirando a la izquierda, jóvenes. Privado, ¿no es cierto? También tengo n as integer. ¿Ves? Yes. Profesor, ¿podía haber estado aquí b sub max, n, así, privado? Claro, no hay ningún problema, ¿no? Así. Pero por cuestiones de entendimiento, ¿no es cierto?, lo separo, ¿ya? Cuestión de entendimiento, ¿no? Así es. Jóvenes, ahí estamos. Vamos al cargar, descargar. Pero recuerden, tiene que haber una operación que se llama el constructor que debe inicializar la propiedad, ¿no? Debe iniciar, perdón. No una propiedad o todas las propiedades, pero debe iniciar. Y ese es un procedimiento, ¿no? Public sub, ¿no? Que lleva el mismo nombre, ¿no? Vector, ¿ok? Y no va a haber parámetros, nada, listo. Y esto es lo único que coloques en cero. Ah, perfecto, ¿no? Se llama constructor porque es un proceso tan sencillo, bueno, en este caso sigue siendo sencillo, que lleva el mismo nombre de la clase, mismo nombre, por eso se llama constructor este proceso. Y es un procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del constructor? Iniciar, ¿no? Bueno, va a iniciar un objeto, pero un objeto cualquiera, pero una de las propiedades, cualquiera, debe iniciar. Si no inicia un objeto, ¿no? Entonces es difícil que pueda seguir las operaciones, ¿no? Se debe hacer siempre un constructor, mínimo un constructor. ¿Puede haber más constructores? Sí, ¿no? Es más, hasta puede venir parámetros acá y puedes parametrizarlo, etc. ¿Okay? Lo de veras allá. Ya. Otra vez, muchachos, se fue mi señal, seguro. ¿Estamos bien, jóvenes? Con la señal, muchachos, ¿algún compañero? Una validación. ¿Aló? Se cortó, ingeniero. Gracias, gracias. Ahora vamos a retomar de vuelta. Bien, vamos a continuar entonces, jóvenes, vamos a continuar, ¿no? Estoy en la implementación del procedimiento de cargar, aquí lo estamos viendo, ¿ya? Por favor, este N, ¿no? Este N está mal, bueno, no estoy tejiendo muy fino, lo haremos así. Podemos manejar un conjunto de enteros acá en el vector. Eso quiere decir que vamos a manejar negativos, cero y positivos, está bien, pero son enteros. Pero la dimensión difícil que sea entero, ¿no? Entonces debería de manejar si va a ser, y además si manejamos 100 así como este tamaño, suficiente para decir este va a ser de tipo byte, ¿no? Por favor, así es, ¿no? Porque la aplicación dice así, máximo vas a trabajar con 101, aquí lo estás colocando, ¿no? Así. Pero si vas a trabajar con 1.000.000, etcétera, ya no va a ser byte, pues, ¿no? El siguiente será un signet, ¿no? Sin signo. int de 16, el siguiente. Un int de 32, de 64, ¿no? Este es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Este de 64, perdón, este integer es lo mismo que un int de 32, por si acaso, ¿ya? Jóvenes, es así, ¿no? Pero hay veces jóvenes llamaremos así por la agilidad que hay que tenerla, no sé, tal vez rapidito decimos integer, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, si quieren lo manejamos así, y si queremos tejer así bien bonito, es suficiente un byte,
Un byte tiene 255 máximo, de 0 a 255, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es suficiente para manejar un tipo de dato, el cual nosotros aquí estamos definiendo como máximo de 101, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser consecuente este dato, este parámetro byte, ¿no? Y el rango A, ¿no es cierto? Ese sí puede ser desde negativos, integer, B, as integer. Por favor, estoy mirando a la izquierda, muchachos. Este de acá, ¿ya? Parámetros. Enter. Listo. Y decimos las variables locales auxiliares, ¿no es cierto? Solamente es in, y, dim, y as. También este va a ser de tipo byte. Vamos a manejar máximo 100 elementos, ¿no? Vuelvo a repetir. Y dice n es igual a n1, ya la lógica, ¿no es cierto? Un for i que varía desde 1 to n, ya aquí mucho más rápido, usted ya sabe, si sabe manejar un lenguaje, puede manejar otro lenguaje relativamente fácil, ¿no? Más random por lo que es b menos a. Y seguimos, viene el next, después del next dice, ¿no es cierto? Esto es igual, de subir es igual. Y después ya no hay más, ¿no? Listo, cargado. Vamos al proceso de descargar, ¿no? Descargar. Esta es una función, public function, ¿no es cierto? Descargar. Y no tiene parámetros, pero el resultado es un string. Por favor, estoy mirando la caja negra, esta de acá. ¿Okay? Y vamos con la lógica, pero siempre variables auxiliares. S as string, ¿no? Tenemos dim y as integer, ¿no? Así es. Y bueno, nuestra lógica, ya no hay más variables, S es igual a nulo, ¿no? Y dice un for i que varía, ¿no? Desde 1 to lo que es n, y decimos S es igual a S más el string de b sub i, ¿no? Y más una basita, ¿no? Cualquier símbolo, ¿no? Pero de preferencia una basita, ¿no? Comillas, una basita para separar uno de otro. Y finalmente decimos, después del ciclo viene el retornar. Listo, ya estamos. ¿Ok? Jóvenes, recordando, ¿no? Esta clase, como cualquier clase, esta de acá, ¿no? Especialmente esta, ¿no? Es como un plano, decíamos, ¿no? Como un plano. No, se va a tener estos datos, para nosotros el plano son los datos, no hay que perder de vista la informática, ¿no? Entonces, nuestro plano igual tiene que ser datos, y tiene que ser operaciones, ¿no? O pequeños programas, ¿no? Esto por sí mismo, esta clase no tiene vida, ¿no? No tiene, así como está, no tiene sentido. Entonces, cuando toma vida cuando se, mejor dicho, se declara un objeto de esta clase, ¿no? Y tenemos la interfaz, ¿no? Que sirve para comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a cargar el vector, lo voy a hacer de esta manera. Entonces aquí tiene un objeto, ¿no? Pero puede estar en otros, ¿eh? Pero como yo voy a manejar, por decir, un objeto de la clase vector y ese objeto lo voy a manipular desde la ventana, voy a cargar desde la ventana, voy a descargar en la ventana, entonces tiene que haber en esta clase un objeto de la clase vector. Dim B1 as vector. B1 as vector. Listo, ya está un objeto. ¿Cuál es ese objeto? B1. Hemos dicho desde ese momento, ¿no es cierto? Por favor, aquí un comentario. B1, ¿no es cierto? B1, a ver, así para que se vea mejor. ¿Sí? Tiene un vector, ¿no? Tiene un vector a su vez, ¿no? Y este va a tener elementos, ¿no es cierto? Por favor, lo voy a hacer así, separadito con comitas, por decir, ¿no? Por favor. ¿No? Es otra forma de esquematizar, ¿no? De hacer otro esquema. Va a tener 100 posiciones, ¿no? Y después de las 100 posiciones va a tener un n que tiene un valor, ¿no? Así está, ¿no? Entonces, un objeto, al momento de declarar, pero cuando esté corriendo, ¿no? Esté corriendo, lo que se ejecuta es la
Es así, jóvenes. Creo que otra vez se fue mi señal, muchachos. ¿Sí? Vamos a conectar. ¿Qué problema? Bajó mi señal, por eso es, ¿no? A veces baja un poco la señal, jóvenes. Ya. Sigo compartiendo, jóvenes. Vamos a continuar. Decía, muchachos, ¿qué nos falta ahora? ¿No es cierto? Estoy en el lenguaje de programación, por favor, ¿no? Entonces, jóvenes, ahora vienen las operaciones. Una vez el objeto, ¿no?, declarado, inicializado, cuando empieza a coser esto. Ahora digo, ¿cómo activar las operaciones? ¿No? Cargar. 3 parámetros, ¿no? N1, A y B. ¿Ok? Nada más. Entonces digo acá, 3 parámetros, ¿no? Permítame, jóvenes. Textbox, ¿no? 3 textbox. Clic, clic. El más tradicional es eso, ¿no? Es un textbox. Ese es el textbox 1, ¿no? Así. Eso nos enseña el lenguaje, ¿no? Textbox 1, textbox 2, textbox 3, ¿no? Así. Pero necesito 3 textbox. Para no estar haciendo clic, clic, puedo copiar este, ¿no? Y pegarlo, ¿no? Este es el textbox 2, ¿no? Así. Y además del tamañito que ya tengo, lo estoy copiando, ¿no? Toda la característica, toda la propiedad. Porque este también son objetos. El objeto textbox 1, el objeto textbox 2, ¿no? ¿Dónde están sus propiedades, profesor? Aquí están todas, son sus propiedades. A ver si se imagina, ¿no? Todo esto, sus propiedades. Y sus operaciones, ¿no es cierto? Hay operaciones, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos decir, por ejemplo, inclusive puedo hacer una operación en tiempo de edición, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, ¿dónde está localizado? Es más, ¿dónde está localizado este textbox? ¿No? Está en la 518, quiere decir, en X, estos son puntos, porque es visual, 518 en X, ¿no? Y en Y, o 63, de arriba hacia abajo, 63. Este punto, ¿dónde comienza? Este de acá, es 518,67. ¿No? O podemos ver también, ¿no? Bueno, la voy a cambiar, jóvenes, miren, la voy a cambiar, ¿no? En Y la voy a colocar 80, lo voy a dar Enter. Miren dónde se fue. Bajo más abajo. ¿Qué es eso? La localización. Y así tenemos varios, ¿no? Varios que uno puede ir aprendiendo. El tamaño, dice el tamaño. El tamaño de este textbox que estoy editando acá dice que es de 69. El tamaño, 69 en X, o sea, tiene 69 puntos así. Y tiene 20 puntos de altura. O sea, el Y es 20. La puedo cambiar acá en tiempo de edición. Y esa es una operación. ¿Ya? Pero en tiempo de edición puedo activarlo también colocando aquí los parámetros, cambiando estos parámetros de acá o estas propiedades. Por decir, lo voy a hacer más ancho, 50. Y le doy Enter, miren. ¿Ya? Oye, no me lo agresó. 50. No quiere. Entonces, esa operación, jóvenes, no está activada, ¿no? O sea, en tiempo de edición, ¿no? A ver, por favor, jóvenes, disculpen. 80, punto y coma, 50. Más o menos, ¿no? Pero no quiere más que 20, ¿ok? ¿Y por qué tiene que cambiar el 8? Porque tiene que estar activo Bueno, por favor, me estoy yendo a otro lado, ¿ya? Se congeló su pantalla, ingeniero. Otra vez, Dios, qué barbaridad, muchachos. Qué barbaridad. Ya, entonces, jóvenes, lo que voy a hacer es cambiar de señal. Ahí exacto se me baja. Disculpen, muchachos, voy a cambiar a 8. Sí, estoy con otros jóvenes, espero que no me moleste. Bueno, sigamos, muchachos, estoy aquí viendo esto, ¿no? Fíjense que ya cambió otra vez, muchachos. Estamos. ¿Aló? Hola. Sí, ¿Algún compañero? Se le escucha, ingeniero, pero no. Gracias.
pero no se ve su pantalla. Ya, gracias, Juan. No se ve mi pantalla. Ahí voy. Ahí voy, jóvenes, unos segundos. Vamos. Bien, ya, ¿no? Miren cómo se cambió ahí. Pero bueno, la idea no es aquí, por favor, manejar esto. Es más, copiar, pegar. Jóvenes, si quiere puede ir uno por uno metiendo acá del cuadro de aislamientos, ¿no? Así es. Listo. Ahora, ¿qué necesito? Es 3 parámetros. El primero es para N1 y es el rango A y B, ¿no? Y una vez hecho eso, bueno, ahora vamos a nos falta la reacción, ¿no? A través de un menú. Entonces, menú, ¿no? Aquí está el menú. Clic. Otra vez, pero si la señal. Permítame. Un rato se congela, vuelve en normalidad, otra vez se vuelve a congelar. Caray, muchachos. A ver. Creo que sí. Ahora sí. Vamos a ir nuevamente. Muchachos, permítanme, jóvenes. Continuamos, jóvenes. Estoy haciendo el diseño de la interfase, ¿ya? Entonces, el diseño de la interfase, por si acaso, muchachos, ¿no es cierto?, parte ahí de la caja negra o el encabezado de la operación, ¿no? Así. Por ejemplo, aquí. Estoy haciendo el cargar, ¿no? Diseño de la ventana. Tengo 3 componentes parámetros. Necesito 3 componentes de entrada, ¿no es cierto? Y le cargamos, ¿no? Entonces, vamos con aquí el menú. Y este menú obedece a un objeto, ¿no? En este caso es el B1. Pues, teníamos que tener algún identificador así. Y lo que estamos haciendo es cargar, ¿no? Cargar. Listo, ya está. Ahí termina el diseño de la ventana. Le enlazamos. Siguiente operación. Con el objeto B1.cargar, ¿no? Y viene textbox 1, ¿no? Coma textbox 2, ¿no? Y coma textbox 3, ¿no? Textbox 3.text. Listo, ya estamos, ¿no? ¿Okay? Ya lo podemos cargar, pero no hacemos nada, ¿no? Cargándolo si no tenemos la operación de descargar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mirar? Entonces, la ligaré también la otra operación, descargar. No tiene ningún parámetro, ¿no? Perfecto. A pesar de que tengo varios acá ya componentes para los parámetros, pero no los voy a usar. Pero me devuelve una salida, ¿no? Así es, ¿no? ¿Dónde estamos? Perdón. Me devuelve un string, ¿no? Entonces, ese string, jóvenes, ¿no? Tendría que estar como salida acá. Control B, ¿no? Este es el textbox siguiente. Y además la puedo colocar así, ¿no? Como es un vector, larguito, ¿no? Por favor, este es el textbox 4, ¿no?
Entonces, mi salida va a estar en Textbox 4. Descargar, ¿no? Y decimos, la ligamos, ¿no? En Textbox 4, ¿no? .text va a ser igual a B1.descargar, ¿no? Entonces, con el objeto. Así es, ¿no? Y vamos con el objeto. Listo, ahora sí. Ahora sí, jóvenes, hacemos la operación. Por favor, estoy cosiendo, ¿no? Creo que no quiere coser, ahora sí. Jóvenes, decir, por ejemplo, ahorita hay 0 elementos y lo puedo decir descargar, ¿no? Y no hay nada, ¿no? Pero la cargaremos, 10 elementos, como decía, en un rango de 10 a 15. Sí. Cárguese 10 elementos en un rango de 10 a 15, ya está cargado, lo miramos, ¿no? Ahí está. Así es. Okay. Podemos volver a cargar 8, sí, ya cargaré 20 ahora, ¿no? En un rango de 100 a 200, ¿no? Así es, ¿no? Descargamos randómicamente, la descargamos, ahí está, ¿no? 20 elementos en este rango, ¿no? Pueden ser negativos, sí, hombre, desde menos 5 hasta 5, ¿no? Ya, no importa, 20 elementos, ¿ok? La cargamos y la descargamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay positivos, negativos, etcétera, ¿no? Para probarlos, ¿ok? Podemos cargar un rango desde menos 5 hasta menos 5, ¿sí? Profesor, ¿cómo es desde menos 5 hasta menos 5? Solamente el menos 5, ¿no? 20 elementos, cargar, descargar, ¿no? Si alguien quisiera colocar un 0, en el rango le pone 20 elementos, no sé, la cantidad de elementos que tú quieras y en el rango de 0 a 0, por decir. Dale, hombre. Ajá. Pues randómicamente, y cuando no hay rango, llamaremos así, puedo cargar con un solo valor, ¿no? Así es, ¿no? Cualquier valor, el que tú quieras. Así es. Entonces, para algún momento dado, hay que llamarlo a la función random también para cargar con un solo valor de esa forma, ¿no? Pero es flexible, ¿no? Podemos cargar, jóvenes, el vector. Es tan simple la operación, por si acaso, ¿no? Que podemos ir cargando, por favor, ven de acá. No. Yo puedo cargar con una serie cualquiera, una serie regular, una serie de Fibonacci, ¿no? Decir una serie regular, una exponencial, no sé. ¿Bien? Entonces, no siempre el cargado es random, por si acaso, ¿no? Así es. Inclusive podemos ir cargando uno por uno, ¿no? Así es. Y en el mundo real, jóvenes, en el mundo real, ¿no es cierto? Cuando empieza a coser esto, los datos a veces, o sea, la forma randómica de cargar, ¿no? Es como su nombre lo dice, aleatorio. Es más para simulación, ¿no? Así, ¿ok? Pero ya en el mundo real, jóvenes, ustedes van a tener, a ver, las 100 notas, metan nota por nota, hay que meter, ¿no? Y podemos hacer otro cargado también, ¿no? O sea, podemos cargar de diferentes formas, jóvenes. Podemos cargar de diferentes formas y maneras. Un cargar sencillo, así como decía, jóvenes, ¿no? Cargar elemento por elemento, ¿no es cierto? Sería así, por ejemplo. Es sencilla la lógica, disculpe que lo haga acá directa. Public, ¿no es cierto? Sub, ¿no? Y se llama cargar también, ¿no? Y lo que va a venir simplemente es un dato, un elemento. Dato as integer o elemento as integer, como usted quiera, ¿no? Un elemento, ¿no? As integer. Ah, solo uno, sí. ¿Y cómo la va a cargar? La dimensión va a crecer en 1, ¿no? Raro acumulador o contador que no esté en ciclo, pero crece en 1, ¿no? Si era 0, dice 1, ¿no? Y en la posición esa, de sub n, ¿no? De sub 1, supóngase, vamos a meter el elemento. Ah, perfecto. Se actualiza acá en 1, crece la dimensión en 1 y en esa posición se coloca el 1. Y si volvemos a meter otra vez, digo, a llamar otra vez, ¿no? Cargar, igual va a subir en 1. Está cargando 1 por 1. Este carga solo un hito. ¿Y cómo cargaría varios elementos? Eso tendríamos que sincronizar desde acá, ¿no? Y podemos llamarlo, discúlpenme, jóvenes, ¿no? Aquí voy a insertarlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Insertar, ¿no? Un ítem, para que estén los cargados. Cargar, no sé, por tecla, no sé. Digamos, ¿no? ¿Listo? ¿Okay? Entonces, cargar por tecla aquí
Aquí es lo que tenemos que nosotros usar, tal vez otros componentes, ¿no? O las que existen, pero vamos a verlo de esta manera, ¿no? Vamos a utilizar, aquí tenemos que hacer el for, ¿no? Aquí vamos a manejar un for. Pondré i as integer, ya, o un int de 32. O as byte, ya, no importa. ¿Okay? Entonces, y listo, ¿no? Así. Y vamos a decirle, ¿no es cierto? A ver, primero la dimensión, ¿no? Aquí utilice otra variable también, cuántos, ¿no? Que sea n, no importa, n. Nada tiene que ver esa n con la propiedad, ¿no? Es una variable local aquí, ¿no? Son variables locales, ¿no? Entonces, jóvenes, en la llamada, que aquí debería delimitarme a hacer llamadas así como nada más, ¿no? Cargar, descargar. Que podemos hacer una lógica para sincronización, claro. Lógica para sincronización, ¿no? Entonces dice, ¿no es cierto? En n va a ser igual un input box, ¿no es cierto? Y le vamos a decir, oye, pues danos la dimensión, ¿no? Así. La dimensión. Dimen, ¿no? Así, listo, ¿no? Y nos devuelve la dimensión. Y en base a eso decimos un for i que varía desde 1 to n. Vamos a hacer varias veces. Sí, ¿qué vamos a pedir? ¿No es cierto? Vamos a pedir un dato, pero ese dato que vamos a pedir acá, una por una, la vamos a ir cargando. Entonces digo, B1.cargar. Cargar. Voy a usar ese que tiene un elemento, ¿no es cierto? Y voy a decir un input box otra vez, ¿no? El elemento, ya, simplemente lo pondré así nomás, ¿no? El elemento. Puedo sincronizar con la secuencia y todo lo demás. Listo, nada más. Le dé en la caja de ingreso, ¿no es cierto? El elemento, ¿ok? Esa es la que se va a cargar, ¿no? Y varias veces. Nada tiene que ver esta n con la n de la propiedad. Estoy en otra clase, ¿ya? Y además es una variable local. Así es, ¿ok? Nada tiene que ver. Si usted quiere aquí, para no distorsionarlo, lo voy a colgar n1, listo, y n1, listo. Así es, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a cargar este? Uno por uno es lo que se carga en el mundo real, así uno por unito, ¿no? Así. Obviamente yo lo cargo randómico para que no estamos cargando uno por uno, ¿no? Empezamos a cargar, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, vamos a decirle cargar, ¿no? Por teclado. Pues dame la dimensión 5, dame el elemento 1, 2, 3, 4, 5 para visualizarlo mejor. Listo, ¿no? Ya está cargado. La descargamos. 5. ¿No? Y puedo seguir adicionando, así me dice la lógica del cargado inicial. Puedo seguir adicionando esto, ¿no? Puedo seguir adicionando. Cargar por teclado, que sea, no sé, dice cuántos elementos. No sé. Bueno, de cualquier manera, ¿no? A estos 5 vamos a agregarle 3 más, por decir. Esa es la nueva dimensión que nos pide. Dame el elemento, lo pondré por favor para entenderlo mejor, 6, 7 y 8. Listo. Y vamos a descargar. Ya existen 8 elementos. ¿No? Entonces ese cargadito me carga uno solito, ¿no? Y en verdad se carga una por una. Claro que en el randómico lo estoy ciclando dentro de la lógica, mientras que aquí en la interfaz estoy sincronizando la lógica en la interfaz, ¿no? Entonces, jóvenes, es así el cargado, ¿no? Después vamos a cargar de otra forma también, con algún otro componente también, ¿no? Y bueno, y se puede cargar muchas cosas, muchas formas de cargar, polimorfismo, ¿no? No sé si alguna pregunta, jóvenes, hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Sigamos. Tenemos todavía una media hora más, jóvenes. Por favor, déjense un respiro, por lo menos. O si están tomando un tecito, un matecito, ¿no? No sé. Bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Jóvenes, de cualquier manera, ¿no? Estamos en una clase en línea, ¿no? Y esta clase en línea hay que aprovecharla para el profesor. Si no entiende algo, déjese a un lado todo el orgullo, la soberbia, lo que usted quiera. Y si no sabe algo y se puede aprovechar acá, consulte. Mejor si es de acuerdo al avance que vamos viendo. ¿Ya?
Pero puede haber todavía alguien, así como ese compañero humilde de ayer, ¿no? Se dice, profesor, hasta ahorita no dice cosas ni uno, no sé, auxilio, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, jóvenes, sirve. Y si hay algo que estoy escribiendo, que estoy manejando, no se entiende, dígamelo, muchachos, dígamelo. Así. Aunque no diga su nombre, a pesar de que lo van a ver ahí quién está hablando, pero no hay mucho, no hay mucho problema, ¿no? Así bajo esta pantalla, inclusive, bueno, usted puede hablar nomás, ¿no? Es importante eso, jóvenes, sacar provecho a la conferencia que tenemos en línea, ¿no? Vamos a continuar, jóvenes. ¿Qué más podemos hacer? Vuelve aquí la cuestión, ¿no? Así es, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hacer? Aquí ha definido. Lo único que es seguir haciendo más operaciones acá en la clase vector. Mucho más operaciones, ¿ok? ¿Qué se puede hacer una vez cargado el vector? ¿No? Por favor, aquí está, cargado este vector. Por favor, no siempre elementos, cualquier elemento, ¿no? Uno de los procesos más sencillos es hacer lo que se hizo con números enteros, ¿ya? Estos también de acá, por ejemplo, ¿no? Si pueden representar algún dato de algún fenómeno, ¿no? Hay algo que está creciendo, ¿no? En un día estaba en 10, ahora es 13, pero creció muy poquito, 14, y luego sigue creciendo en 1, 15, no sé. ¿Qué está creciendo? La pandemia, no sé, las ventas, ¿no? Y los servicios, la calidad del servicio, no sé. Como es un conjunto de datos, puedes representar el comportamiento de algún fenómeno, ¿no? ¿Ok? Pero aquí ya no es como en los números enteros, ¿no? O como en las series. En las series también podemos generar varios, ¿no? Millones o billones. Lo mismo acá en el vector, claro. Disculpen que haya puesto solo 100. Pero dependiendo qué estemos haciendo con vectores, podemos tener también millones o billones de datos, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Cualquier otra operación, ¿no? O sea, así considerándose como internos, un proceso acumulativo, ¿no? Permítanme, jóvenes, permítanme. ¿Y dónde estoy? No, mejor me voy al contenido, que ya tengo, ¿ya? Voy al contenido, para no perder el tiempo acá, ¿no? Muchachos, vámonos. Seguimos con la clase vector. Ya tenemos un patrón, ¿no? Que es la referencia total o global. Cuando tú estés analizando una operación, el cual dice, yo voy a referenciar a todos los elementos, ya está media lógica adentro, ¿no? El patrón, todos los elementos. ¿Qué puedes hacer? Muchas operaciones. Puedes hacer acumulaciones, acumular, sumar, encontrar la media, desviación media, puedes contar cuántos están aprobados, cuántos reprobados, cuál es el máximo, el mínimo, puedes ordenar, segmentar, ¿no? Serie de operaciones, ¿ok? Vamos con una primera operación, ¿no? Decía, se puede hacer cualquier operación, jóvenes, ¿no? De proceso acumulativo. Supóngase, ahora ya partimos de que el vector está cargado, ¿no? Con algunos datos. ¿No? Supóngase pequeño, 3. ¿Okay? Yo puedo hacer una simple suma. No, todos, ¿no? 90, ¿qué va a ser? Un simple acumulador, listo. Puedo ir dividiendo entre 2 todos, ¿no? Entre 2, sí. No sé, pues así me demanda el cálculo. Puedo elevar cada uno de ellos a un exponente, ¿no? 90 a la 1, 10 a la 2, 50 a la 3, donde el elemento es este, 90 es 10, el siguiente es 50, así como lo estamos mirando acá. Pero estoy elevando a una secuencia, a la 1, a la 2, a la 3. Cada uno de estos elementos puede demandar un seno, menos el coseno, más el seno, menos el coseno, no sé. Ya lo estoy tomando como un conjunto de elementos los cuales representan algún comportamiento, decía, ¿no? ¿Ok? Progresivo, regresivo, no sé, o aleatorio, etc. Y yo le puedo hacer cualquier cálculo. No puedo sacar el factorial, ¿no? Como son números enteros, ya puedo usar la clase número entero y puedo sumar, contar los primos, los Fibonacci, no sé. Montón de operaciones, ¿no?
Es una idea, simplemente. Pero lo importante es que en este cálculo, ¿no es cierto?, acumulativo o combinativo, ¿no es cierto?, más, menos, más, no sé, o multiplicativo, no sé, estamos trabajando con estos elementos del vector, ¿no? Eso es lo más importante. Que a esto agreguemos una secuencia o una constante entre dos, ¿no? Problema. O que agreguemos en la operación a una secuencia 1, 2, 3, 4, problema. No hay ningún problema. Que agreguemos a estos elementos unas funciones predefinidas, seno, coseno, logaritmo, no sé. No hay problema. Depende qué vas a hacer con ese conjunto de datos, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, a ver, por ejemplo, no sé cuál tengo, el más sencillo debe ser, ¿no? Aquí está, por favor. Supóngase que voy a hacer esto. La salida es F. Por favor, lo estoy colocando F, como ya me estoy adelantando, como una función, ¿no? El resultado de esta suma, 90 más 10, 100 más 50, 150. Ah, tan sencillo acumular, ¿no? Entonces la salida va a ser F. Es una función. O puede hacer esto, lo mismo, ¿no? Va a ser una función. La salida es 75. ¿No? O puedo hacer este, ¿no? No sé qué resultado. O este otro. Entonces, jóvenes, no ingresa nada, ¿no? Pero voy a tener una salida, ¿no? Un resultado. Puede ser entero o puede ser real. Si va a ser esta sumita, como son enteros, va a ser entero. Si voy a hacer este proceso acumulativo, es real, ¿no? Así. Tiende a ser real porque hay divisiones, ¿no? Y si va a ser esto, también real porque es un exponencial, ¿ya? Y esto más aún todavía, ¿no? Cuando sacas seno, coseno, ya te devuelves reales, ¿no? Regularmente. Entonces, mucho depende. Supóngase que fuera el primero, ¿no? Entonces, la lógica, jóvenes, ¿no? Que también hay que construirla, ¿no? Por favor, ¿ok? La lógica. Entonces, tú partes del patrón, pues, ¿no? Voy a sumar todos, voy a sumar todos, ¿no? Así. Entonces, todos los elementos. ¿Qué significa eso? Significa inicio, ¿no? Fin. ¿Qué vas a hacer? Todos, mi patrón, caray. Disculpen, jóvenes, aquí está mi nuevo inicio, mi nuevo fin. Lo dejaré eso a un lado, porque seguramente no me va a alcanzar el espacio. No importa, ¿no? Disculpen, jóvenes. Ahora sí, ¿no? No tengo ni acá sangrías. Sí, guaguas, pensaba rescatar a... Ya. Entonces decía, jóvenes, mi patrón, dices, para ahí igual de 1 hasta lo que sea, ¿no? Así. ¿Y qué vas a hacer dentro de esto? Voy a subir. Todos, ¿no? Y fin para. Ese es mi patrón, ¿no? Perfecto. Todos los elementos vas a referenciar. ¿Qué vas a hacer? Vas a acumularlo en un acumulador F. F es igual a F más. Vas a acumularlo. ¿Listo? Ya está. Estás acumulando todos los elementos. Partiste de tu patrón. Es un acumulador, regla, ¿no? Mi acumulador previo al ciclo, ¿no? No importa. F es igual a 0. Así, ¿no? Por favor. Esto tiene que ser minúscula, ¿no? Para que nos confundamos. Así. Listo. Y una vez que aquí sumamos todos, ¿qué viene después? El resultado y la digo retornar, ¿no? Así. Retornar F. Perfecto, ¿no? Tan sencillo como eso, ya está hecho esto. Así. ¿Puedo hacerlo esto, profesor? Claro, ¿no? Podemos hacerlo eso, ¿no? Está sumando el exponencial. Cada uno de los elementos está elevando a un exponente. Y ese exponente es una secuencia. 1, 2, 3. Aprovecho el índice, ¿no? Que el índice... Esta variable controla el ciclo, la utilizo como índice y además la voy a utilizar como esa secuencia exponencial. Listo. ¿Qué estoy acumulando? ¿No? Mi acumulador. B sub I elevado a la I. Cada uno de los elementos se eleva a una secuencia 1, el siguiente elevado a la secuencia 2. ¿No? Listo. Y se torna. Perfecto. ¿Qué ha cambiado? Nada. ¿No? Algo pequeño. Puedo meter el seno. Esto ya es pimponear, ¿no? Hemos aprendido en introducción a pimponear. Pim, pom, pim.
seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Aquí dice eso, al menos, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, podemos ir y simplemente es el seno y ¿no? en un ping-pong y podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, por favor, lo dejaré en el acumular tan sencillo, ¿ya? Profesor, pero ¿por qué no lo hacemos coser esto? Lo podemos hacer coser es que este va a tener una secuencia sobre la siguiente operación, ¿ya? Pero puede hacerlo. Ya sabe implementar esto y está haciendo, ¿no es cierto, jóvenes? Está haciendo ¿cómo se llama? Está haciendo este cálculo de acá. Puede ser cualquiera de estos cálculos, ¿no? Cualquiera. Mucho más, si es posible. Así, considerando una vez más. ¿Cuándo hago estas cosas, profesor? Cuando estés haciendo algún cálculo en la cual son fenómenos, ¿no es cierto?, el cual tú tienes que obedecer a un proceso acumulativo, combinatorio, ¿no? Regresivo, progresivo, no sé. Muchas operaciones, un montón, como un conjunto de datos. ¿Okay? Ahora vamos, decía, esto lo voy a dejar, por favor. Así nomás. No importa. F es igual a 0, decía, no, sí, disculpen, ¿okay? Pero esto lo vamos a hacer después. Vamos a otra operación, encontrar el promedio, ¿no? El promedio es un término, entre comillas, doméstico, ¿no? Domestic. No se vayan a molestar también por la palabra, ¿no? Doméstico quiere decir algo que casi todo el mundo la usa esa palabra, ¿no? Promedio. Eso más que todo aparece en los vuelitos, ¿no es cierto? ¿Qué clase quieres, ejecutivo o doméstico? Dice, ¿no? Así. Entonces, la palabra promedio es domésticamente, ¿no es cierto? ¿No? Es como se dice, es el promedio. O estadísticamente se llama la media, ¿no? Media. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo es esa formulita? Es esta. Dice la sumatoria de B sub I, de todo un vector, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta N. Eso también quiere decir todos. Vas a sumar todos los elementos, usted sabe cuál es el promedio. Sumar todos estos y dividir entre el número, ¿no? De elementos, 3. Perfecto. Aquí está el ejemplo. 90 más 10 más 50 entre 3 es igual a 50, ¿no? Así. Si tú estás llevando 3 materias, por decir, ¿no? Y estoy haciendo un análisis de las notas, ¿no? Entonces, es este cálculo. Y la media te dice el promedio. Hasta puede ser engañoso esto, ¿no? Pero no importa. ¿Cómo podemos hacer? ¿Ya has entendido la fórmula? Sí, ¿no? Es el objetivo del primer paso, entenderlo, ¿no? Entender la operación, ¿no? ¿Ok? Ya sea, puede ser económico o estadístico, no sé, ¿no? Permítame, jóvenes, un segundo. Bien, jóvenes, disculpas y continuamos, muchachos, continuamos, ¿no? Si observamos bien la fórmula, pues ya tenemos un avance, ¿no? Tengo que sumar todos. Ya lo tenemos, pues, la suma, ¿no? Llamo al proceso de acumular. Aquí tengo que tener una idea de solución en el primer paso, ¿no? Una idea de solución. Entonces, como estamos viendo acá, otra vez, muchachos. Ahí voy. Bien, jóvenes, continuamos entonces, ¿no? Decía, muchachos, aquí, ¿no? No, este es otro.
Espero que se esté viendo la pantalla, muchachos, ya, de avance. Estamos viendo el promedio o la media, ¿no? Entonces tengo que sumar todos los elementos y dividir en C. La solución está, ya podemos acumular. Ya hay una operación que me acumula. Entonces lo llamo a esa operación, ya tengo la suma. Simplemente la divido entre n y ya está, ¿no? Entonces puedo tener una operación por separado, como quien dice acumular, ¿no? Que me puede servir para algunas cosas, sumar todos, ¿no? En otras cosas, si fueran mis ventas de ayer, ¿no? O sea, de hace días, ¿no? Si fueran mis ventas, quiero ver cuánto he vendido hasta la fecha, ¿no? En esta semana o en este mes, ¿no? Pues me puede servir para muchas cosas. Y al mismo tiempo me sirve esto para la media. Entonces, una vez que tengo acumular allá y divido entre n, ya está la solución. Pues no tiene lógica esto, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, si ya tengo esto, ¿no es cierto? Entonces aprovechamos, ¿no? Entre otras ventajas de la modularidad es eso, ¿no? Los módulos tienen que ser reusados, o sea, se tienen que volver a usar las veces que se quiera, ¿no? Esa es otra característica de la modularidad, por si acaso. ¿Okay? Entonces, ya está la solución. ¿Cuál sería entonces? Lo llamaremos media, ¿no? ¿Qué tiene como entrar? Nada. ¿Y cuál va a ser? Real. ¿Por qué? Porque aquí hay una división. Así es. Claro que de exacto a entero es una casual, pero cuando hay una división tiende a ser, por más que sean enteros las divisiones, puede haber decimales. Real. La lógica, pues no tiene lógica. Aquí está. Voy a llamar al proceso de acumular y lo divido entre n y ese es. Y digo retornar. Es más, si yo no me gusta, digamos, no me gusta redundar en variables, ¿no? Alguien aquí puede hacer factorización, ¿no? F es todo esto, ¿no? Y esta F puede venir acá directamente. Retornar y ya no tengo F, ¿no? Ya no tengo eso. Y lógica puede ser así nomás. Pero para que sea congruente, digo, consistente con esto, ¿no? O sea, entonces lo haré como está. Requiere una F y hago ese proceso de acumular y retornaré. Así es, ¿no? Esto no me quita nada, tal vez es más claro. Pero hay algunos que no les gusta redundar mucho, entonces factorizan también aquí, ¿no es cierto? Variables. Fíjense que cómo se hace. Algo nuevo que aprendemos aquí, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Profesor, siempre hemos llamado, ¿no? Desde cualquier lado, ¿no? Hemos llamado, profesor, con un objeto. Un objeto es el que activa la operación. Y aquí, profesor, usted está llamando, ¿no es cierto?, acumular sin objeto. ¿No? Explico esto, jóvenes. Algunos utilizan la palabra mi. Es decir, mi objeto que llamó a esta operación, no sabemos cuál es, ¿ya? Porque cualquier objeto puede llamar, pero el objeto que la llame, ese mismo objeto, mi objeto que llamó, se va a encadenar al proceso acumulativo. Aquí, es así, ¿ya? Otros manejan la palabra this, ¿no? This, ¿no? This punto acumular, este objeto que llamó a este proceso, ¿no? Se va a enganchar al otro proceso. Es el mismo objeto que se enlaza, el que llama. Y en este lenguaje, ¿no? Si no utilizas ese prefijo, no hay problema. Pues cuando hay solo nombre, así como estamos viendo, de un proceso, quiere decir que el proceso, el objeto que llamó a esto y está haciendo todo esto, y de aquí nos vamos a otra operación, es el mismo objeto que se está enganchando. ¿Ya? Así. Seguramente más adelante vamos a llamarlo así. Por esta la explicación aquí. ¿Cómo vamos a llamarlo? Por decir desde la interfaz. B1.media, estoy llamando. Pero resulta que de acá, ¿no es cierto?, se va a acumular. Entonces, ¿cuál es el objeto que se va a enganchar? El mismo, el que llamó, B1. Perfecto. Y si de algún otro punto, no solamente la interfaz, de algún otro punto también, ¿no?, tienes un objeto, por decir BX, ¿no?, una variable cualquiera. ¿Quieres sacar la media? Entonces, BX media, está llamando la media acá, el objeto BX,
¿no? Y de acá te vas a otro proceso sin prefijo, entonces ese BX mismo es el que se engancha, ¿no? Así es, por si acaso jóvenes, ¿no? Entonces, necesitamos llamar a otra operación que ya existe, y si no hay prefijo, es el mismo objeto, y ya. O si no, podemos utilizar el mi, o podemos usar el this, ¿no? Pero bueno, prefiero que se quede así, porque también este lenguaje lo permite. Así. Listo, esa es la media, mire. En esta operación ya se hizo más sencillo la media o el promedio, ¿no? Y usted ya sabe qué significado tiene, jóvenes, ¿no? Así. ¿Qué es la media? Si usted está llevando 3 materias, ¿no es cierto? Y le dice, oiga, en el primer parcial me saqué 90 en una, 10 en otra y 50 en otra, ¿no? Pero hay veces decimos, oiga, pues no, querido viejo, mi promedio es 50. Te vas a decir, oye, ¿qué pasa? Estás a medias, ¿no? Estás a media máquina funcionando, ¿no? Entonces, ese es un indicador, ¿no? Te mide, ¿no? Un indicador mide cómo estás, ¿no? ¿Ok? Jóvenes, esa es la media, ¿no? Y no tiene lógica, ya está, ahorita lo implementamos. Pero vamos con esta otra, ¿no? Esta otra, la desviación media, ¿ok? La desviación media. Jóvenes, estas operaciones las repite y las vaya a seguir repitiendo, ¿ya? Porque son operaciones domésticas, entre comillas, o ejecutivas también, ¿no? Si usted quiere. Son operaciones que siempre se van a requerir en el mundo real, ¿no? O sea, si tú vas a manejar ventas, servicios, lo que sea, oye, a ver, ¿cuál es la media, ¿no? Que estamos de nuestro servicio, ¿cómo lo están evaluando? No sé, o la media de ventas, la media de compras, o la desviación media de las, no sé. Jóvenes, estas operaciones de estadística aplicada se llama así, o estadística descriptiva, lo dicen otros, ¿no? Por favor, se utiliza en el mundo real. Vuelvo a repetir, usted va a decir cuál es su media. ¿Por qué no le dice cuál es la desviación media, por ejemplo? ¿No? Pero hay que entenderlo. ¿Cuál es la desviación media? Es esto. Otra vez una sumatoria, dice que vas a sumar el valor absoluto, por favor, de la media, este símbolo es media, de la media de todo el vector, menos cada uno de los elementos, el valor absoluto, y la acumulas, la suma. ¿Cómo es eso, profesor? Así. Valor absoluto, esta es la base, ¿no? En primer lugar, es una sumatoria. Vas a usar un acumulador. Ahí está el acumulador. ¿Qué vas a acumular? El valor absoluto de la media. Tienes que llamar la media, ¿no? Mira, la media. Okay. Necesitas la media menos cada uno de los elementos, ¿no? Así. B sub I. Cada uno de los elementos. Desde 1 hasta N. Aquí está la referencia global. Todos los elementos. La media menos cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Sacas el valor y la vas a acumular. Perfecto. Pero aquí hay un problema. No está mal ¿no? Hay un problema de rendimiento. Para cada elemento, ¿no? Para cada elemento vas a ir a sacar la media, ¿no? La media es 50, ¿no? Y va a decir 50 menos 90, 40, ¿no? Menos 90, menos 40. Sacas el valor absoluto, 40. Después, en la siguiente, con vas a ir a sacar la media. 50, otra vez vas a sacar la media, ¿no? 50, ¿no es cierto? Menos 10 es 40. 40, ¿no? ¿Sabes? 40, sigues acumulando, ¿no? La media vas a sacar la media 50, ¿no es cierto? Menos 50, 0. Entonces, 40 entre 2 te va a dar una desviación media, ¿ya? Así. Pero el problema es que estás llamando a una misma operación, ¿no? Si son, en este ejemplo, son 3 elementos, 3 veces. Ahora, imagínense 1.000.000. Por cada elemento que voy a hacer menos la media, va a sacar 1.000.000 de veces, va a llamar a la media. Absurdo. Cuando es el mismo resultado. En este tipo de casos, jóvenes, entonces, cuando llama a una operación y llama a la misma, y además es el mismo resultado, no vale la pena. El rendimiento va a ser bajo, o sea, se va a hacer lento. Cuanto más elementos tenga en el vector, más lento se va a hacer. Entonces, la forma de solucionar es, como este es un solo resultado, lo sacaremos afuera, ¿no? Sacaremos una sola vez la media, llama a la media, ¿no? Aquí. Perfecto, lo que había, ya tengo la media.
que también se llama promedio. Lo pondré P. ¿Listo? Y entonces, y mi fórmula ahora se traduce valor absoluto de P menos cada elemento. Ah, ya tenemos P. ¿No? Ya no tengo que estar llamando muchas veces a la misma función y el resultado es el mismo. No tiene sentido. Es cuando se usan variables auxiliares también, que ya tienen un resultado y en base a ese resultado ya empezamos a trabajar. Ah, muy bien. Y dice la desviación media, súmelo, la media menos cada elemento, aquí está el promedio menos cada, el valor absoluto, acumúlelo, ¿no? Es lo que nos dice. Y finalmente divide entre n. Ah, entonces una vez acumulado en f, dividimos entre n, la desviación media. Así, ¿no? Jóvenes, ya está casi la lógica. ¿Okay? Y aquí estoy nuevamente llamando a otra operación, a esta, ¿no? Y este a su vez llama a esta otra. Quiere decir que cuando llamemos a este proceso de desviación media, el objeto que la llame, ¿no es cierto? Bueno, como siempre estamos viendo, B1 punto va a decir desviación, dice, ¿no? Allá dice dev nomás, pero debería decir des, es mejor. Desviación media, ¿no? Y cuando llame así, aquí, entonces aquí va a llamar a la media, ¿no? Y a su vez cuando llame a la media, va a llamar a la acumular. ¿No? Estoy encadenando los procesos. ¿Y cuál objeto va a ser? El objeto que llama a esto se va a enganchar a la media y después se va a seguir enganchando a la desviación, al acumulador, etc. ¿No? Es así, jóvenes. Y la lógica, enseguida aquí está la lógica. Por favor, solamente esta flechita es otra forma de manejar también, ¿no? Un pseudocódigo, ¿no? Con un poco de esquema, ¿no? En este caso es el ciclo. Ya lo tenemos acá, ¿no? Mira, sacamos el promedio o la media y hacemos el proceso acumulativo, P menos cada uno de los elementos, y la desviación media es igual a todo lo acumulado entre n, ¿no? Y retornar de n. O directos retornar podría haber sido. Pero por la formulita, ¿no? Lo mantendremos de n, ¿no? Aquí. ¿Qué? Disculpe. Vuelvo a repetir, se debe construir. Pero ya está nuestra idea acá, ¿no? Casi esta idea misma es la lógica. Aquí. ¿Ok? ¿Listo? O lo único que falta es nuestro acumuladorcito F en cero, previo al ciclo, ahí está, y listo, ya tenemos el resultado. Esa es la desviación media, jóvenes, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿no es cierto? Pues siempre lo ejemplifico con esto, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Qué es la desviación media? La media lo entendemos, o el promedio, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar así. Supóngase que tengo solo dos datos, en primer lugar. 100 y este otro 0, ¿no? Pónganse que tienes dos materias 100, ¿no? El promedio 50, puede ser así. ¿Qué quiere decir así? ¿No? Pues de que en una materia estés muy bien y en la otra estás genial, ¿no? Genialmente desdotado. Los jóvenes, ¿y qué tal si esto es así? No. Oye, en las dos materias estás a media máquina, ¿no? O también este otro, ¿no? 0 otra vez. En la primera estás más y en la segunda estás muy bien, ¿no? Excelente. Entonces, jóvenes, el indicador de la media o el promedio es un indicador, pero te puede traicionar, entre comillas, ¿no? No te puede decir bien claro. Así puedes estar tan mal en uno y tan bien en otra, que tu promedio es 50. O puedes en verdad estar a medias en ambos, 50-50. Perfecto. ¿Qué dice la media, jóvenes? ¿Qué dice la media? ¿No? Pongamos esto. Pongamos, no sé dónde está la media, con 50. Y este es 50. ¿No? Entonces, jóvenes, la media, lo que dice, ¿no es cierto? Perdón, la desviación media, dice cada elemento, este elemento, menos la media es 50, ¿no? Sacamos. Más el otro elemento, menos la media, ¿no? 50 menos 50, 0, 50 menos 50, 0, dividido entre 2 es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una desviación media de 50, perdón, un promedio de 50, y tu desviación media es 0, ¿no? Quiere decir que ese promedio no se desvía. Eso si entiendes, si entiende tu padre, o sea, tu madre,
Ah, entonces, si tienes desviación media 0, sí. Ah, entonces, en todas tus materias tienes 50. Ah, eso te dice. Ahora vamos a ver cuando, por ejemplo, no sé si tengo acá. No, no la tengo, pero no importa. Vamos a hacer con 100. Este que sea 100, ¿no? Y este otro que sea 0. ¿Okay? Que también la media es 50. 100 más 0, entonces 50. Y dice ahora, la media es 50. 50 menos 100, ¿no? 50 menos 100 es menos 50. ¿No? Menos 50. Pero valor absoluto, como saca el valor absoluto, por favor, ¿no? Como saca el valor absoluto, ¿no? Es 50. El segundo dice 0 menos, ¿no? 0 menos la media. Aquí está. Perdón, vamos a acomodarlo menos 100. Aquí da 50, ¿no? Ahora dice 50 menos 0. 50 menos 0, 50. Valor absoluto es 50, ¿no? Y este es 50. Entonces, dice la sumatoria, estoy haciendo esta formulita por si acaso, ¿no? Esta formulita, paso a paso, ¿no? Aquí salió 50 menos 100, 50. Más 50 menos 0, 50. Ahora dice toda esa sumatoria, 50 más 50, 100 entre 2, 50. La desviación media es 50. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes un promedio de 50, tus notas se están desviando, no sé, en más 50 y en menos 50. Y es verdad. Si tienes dos notas, ¿no? Entonces quiere decir que uno estás bien. Si le dices tengo una desviación media de 50, ¿no? Y sabe que tu nota máxima es 100, entonces va a decir, ¿qué piensa? Uno está bien y el otro está mal. Está desviado de la media más 50. Este de la media menos 50 tiene que ser, ¿no? Entonces, cuando la desviación media es así grande, ¿no? Quiere decir que los datos son así. Hay datos, buenas notas y hay pésimas notas, digamos. Pero si la desviación media es 0, así como has visto hace rato, quiere decir que tu media está igual, o sea, ¿no? Pareja, así como esta. Así es. Jóvenes, desviación media 0. Los jóvenes es un buen indicador. Hay otro, la desviación estándar, ¿no? Una de la desviación estándar, ¿no? Ahí te dice, ¿no? Ahí te dice cuánto deberías de desviarte tú, ¿no? De todo respecto a la media, ¿cuánto? ¿No? Entonces, y eso sirve para, a veces, seleccionar algunos datos y decir, oye, este dato está dentro de lo estándar, este dato está dentro del estándar, este no está, ¿no? Es otro. Por favor, no lo tengo aquí la fórmula. Es otra fórmula estadística, la desviación estándar, ¿no? Si fueran las notas de todos los alumnos, ¿no es cierto? Por decir, el promedio, la desviación media, cuánto hay, y la desviación estándar debía decir, oye, este alumno no debía estar en 13 rangos, ¿no? Entonces ya se descarta a los extremos, ¿no? Se descarta a los muy buenos, se descarta a los muy malos, y estándar son estos estudiantes, es la nota estándar, la desviación que debería de haber. Es interesante, joven, la estadística descriptiva, ¿no? Así es. Interesante, te ayuda, ¿no? Jóvenes, aquí hay mucho por implementar, pero por favor, me avisan la próxima clase, la vamos a implementar, ¿no? Todo esto desde aquí, desde acumular, ¿no? Desviación media y desviación la media y la desviación media, ¿no? Así es. Pero si quieren, ustedes también ya la pueden implementar, jóvenes. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, yo también tengo que, al igual que ustedes seguramente van a seguir otra clase. Yo voy a seguir trabajando, muchachos, vamos a continuar. Así que si alguien quiere, jóvenes, ¿no? Se lo dejo así nomás acá. A pesar de que este contenido va a estar también subiendo hacia el aula virtual, de acá, ¿no? Lo que sí, digamos, es esto, que a veces vamos avanzando. Ahí está la clase, ¿no? Lector. Constructor, cargar, una forma de cargar, otra forma de cargar, ¿no? Y descargar. ¿Ok? Por el momento hemos trabajado solo con eso. Si quiere tener también un poco de idea, sáquelo una imagen a cómo se está usando ya desde la ventana, un objeto, las llamadas son objeto, ¿no? Y esta sincronización de ingreso elemento por elemento, ¿no?
Y también acá, no sé, bueno, si alguien quiere, ahí están las operaciones, ahí están los componentes, ¿no? Para tener alguna idea. Bien, jóvenes. Ingeniero, nosotros si vamos a utilizar es solamente la forma de cargar randómicamente, No, cualquiera de esos. cualquiera. Sí, sí, cualquiera. Es tan sencillo, ¿no? Así. Pero de preferencia random para apurar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el examen yo voy a pedir random. ¿Por qué? Porque no van a estar cargando ahí para probar, ¿no? Aunque 10 elementos se tardan, ¿no? A veces queremos probar un vector de 10 o de 20, de 50. Pues randómicamente vamos a cargar, ¿no? Así es, ¿ok? Lo otro, como decía, es ya cuando hay que meter en verdad datos del mundo real, ¿no? Uno por uno, etcétera, etcétera. Hay otras formas de cargar, pero ya tenemos idea, jóvenes, ¿no? O sea, tampoco es encerrarnos a una cosa, ¿ok? Está bien, ingeniero. Bien, muchachos, yo los dejo. Por favor, la próxima clase haré algunas preguntillas, tal vez, ¿no? Es muy probable. A veces nos hemos atrasado un poquito. Por favor, y me dicen la próxima clase, ¿ya? Profesor, nos hemos quedado hemos hecho hay que implementarla, ¿sí? Una implementación. Pero usted la puede hacer también. Pero yo necesito implementar para que usted también vea, ¿no? Compare si es posible. Jóvenes, me quedo acá, muchachos, ¿no? Por favor, que estén muy bien. Adelante. Chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.